Muy buenos días, estamos transmitiendo desde Asopormen en la ciudad de Bucaramanga. Vamos a transmitir hoy sobre un tema de mucho interés para los padres con hijos dentro del trastorno del espectro autista TEA o niños con autismo, personas con autismo a su cargo. Transmitimos de Asopormen para quienes no nos conocen. Asopormen es una institución sin ánimo de lucro fundada en 1965 con el único objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, la participación social, la garantía y atención oportuna de los derechos de las personas con discapacidad en Colombia, ofreciendo servicios especializados de educación, protección y salud, teniendo como horizonte la inclusión integral de nuestros niños, jóvenes y adultos. Hoy nos acompañan dos personas que hacen parte del grupo de coordinación del programa de autismo o el programa ABA de la institución, el señor Sergio Lara Cortés, coordinador del programa, y la señora Brenda García, formadora del programa ABA. Bienvenidos a este programa de la institución. Muchas gracias, Dairo. Pues a todos nuevamente, muy buenos días y un cordial saludo. Mi nombre es Sergio Andrés Lara, trabajo aquí en Asopormen aproximadamente hace 5 años y pues nada, les comento, soy psicólogo, especialista en psicología clínica infantil de la adolescencia y familia. He tenido la oportunidad de coordinar el programa desde ese momento. Entré a la vez, al igual que mi compañera Brenda, y bueno, es un gusto saludarlos. Brenda, coméntenos cómo llega a Asopormen y qué preparación de base tiene para entrar al programa. Buenos días, cordial saludo, mi nombre es Brenda García. Aproximadamente tengo 5 años de haber llegado a la ciudad de Bucaramanga a trabajar con Asopormen en el programa ABA. Yo ya llegué a la ciudad de Bucaramanga con Asopormen y me encargo del entrenamiento de terapeutas, de la evaluación, todo lo que es la coordinación de la evaluación y los planes de tratamientos de los niños que son diagnosticados con autismos y que van a ingresar al programa. Bueno, muchas gracias. El programa de ABA de la institución Asopormen tiene ya casi 14 años de existencia. Es un programa pionero en Colombia y en el oriente colombiano, aquí desde Bucaramanga. Ha tenido la fortuna de cambiar la vida para bien y de forma positiva de cientos y cientos de niños a lo largo de todos estos años y de cambiar el panorama de las familias. Hoy por eso, gracias a muchas inquietudes y preguntas de padres de familia que nos contactan, ellos se interesan mucho sobre el programa ABA y sobre soluciones terapéuticas para atender el trastorno del espectro autista o el autismo en sus hijos. Un tema que cada día debe romper tabúes, romper barreras, calar en más en nuestra población profesional y en nuestros padres de familia, donde vean alternativas y esperanzas para mejorar la calidad de vida de sus hijos. Entonces, quería preguntarles a ustedes, antes de llegar y abordar todas las ventajas y las maravillas que se pueden lograr con el tratamiento y el enfoque terapéutico ABA, ¿tienen conocimiento ustedes de qué otros tratamientos existen para abordar requerimientos de la población con autismo? ¿Y por qué nuestra población con autismo tiene de pronto una mejor calidad de vida y una oportunidad para salir adelante a partir del enfoque terapéutico ABA? De acuerdo. ¿Tú alcanzaste a escuchar la pregunta, Brenda? Perdón. Sí, señor. Ok, ¿quisiera responder en primera medida o...? Sí, existen muchos tratamientos. El tratamiento tradicionales como los tratamientos de neurodesarrollo, estimulación intracraneal, pero esos tratamientos es posible que cada uno de esos tratamientos tenga un efecto positivo dentro, para mejorar la calidad de vida de los niños. Sin nosotros, desde la experticia que tenemos de ABA, consideramos que el tratamiento ABA tiene una efectividad ya que tiene una base científica. Nosotros lo que buscamos con ABA es trabajar más
en la parte de independencia, generando nuevas habilidades para que el niño se pueda desenvolver. No sé si tú quieres ampliar un poquitico más de qué Sí. se tratan los otros tratamientos. Bueno, yo lo que te adicionaría es que los tratamientos, hay unos tratamientos que son complementarios, es decir, todos somos, al fin y al cabo, un solo tratamiento como tal, no lo podemos definir como el único, el exclusivo, hay que dar cabida para saber cuál es el beneficio de los demás tratamientos. En la primera medida, en el neurodesarrollo, en el tema de neurorehabilitación, es algo que siempre ha sido complementario con el tema de autismo. Nosotros, por ejemplo, podemos aplicar ABA, pero adicional vamos a necesitar el apoyo de una parte de fisioterapia, depende del caso, ¿sí? Hay casos, por ejemplo, que los niños tienen dificultades en su desarrollo, por ende, va a necesitar un tratamiento adicional, cosa que nosotros desde ABA, por ejemplo, no lo podemos intervenir. Nosotros desde ABA no vamos a trabajar fortalecimientos musculares, estiramientos, no manejaríamos eso, necesitaríamos el apoyo de un tratamiento como de este tipo. Lo mismo pasa, como dicen cotidianamente, sin pisar mangueras. Hay casos como el caso de la fonoaudiología, nosotros podemos trabajar el tema de comunicación, intenciones comunicativas, o sea, manejamos el área desde el enfoque, pero todo el aparato fonoarticular necesitamos el apoyo del profesional que lo haga. Entonces, estos tratamientos son complementarios. Nosotros inevitablemente, y eso también lo menciona el protocolo, las intervenciones, debe haber un tratamiento multidisciplinar, debe haber un tratamiento interdisciplinario para garantizar que la efectividad sea mucho mejor todavía. Hay otro tipo de tratamientos que también están, y de hecho con no mucha antigüedad, por ejemplo, la terapia transcraneal, la terapia Tomatis, conozco algunas con la terapia Sunrise, no tengo autoridad verbal para poder hablar de ellas, porque digamos, no me siento en capacidad para poder decirles, contradecirlas. Lo que sí apoyo a lo que dice Brenda es, ¿qué es lo que pasa con ABA? Cuando el protocolo del ministerio hace la evaluación, identifica que ABA muestra una evidencia, ¿sí? Son terapias basadas en la evidencia. ¿Qué quiere decir basadas en la evidencia? Que ha habido múltiples estudios sujetas a replicabilidad, lo que garantiza que haya una efectividad, que eso es una de las cosas que más se busca en el área de salud, de intervención en salud y de intervención también social, claro está, y es que todo lo que se haga, no va a haber ni un medio B para improvisar, sino que todo lo que se haga tenga una solidez científica, un sustento que garantice esta efectividad. Sí, así es. Lo que quiere decir es que independientemente de que el niño reciba tratamiento ABA, también puede recibir otros tratamientos y cada uno de esos tratamientos tienen un objetivo totalmente diferente. Por ejemplo, el objetivo de nosotros en cuanto al enfoque ABA busca que el niño disminuya las conductas alteradas y adquiera y desarrolle habilidades para que ellos se puedan desenvolver en el diario vivir. Sin embargo, el tratamiento de Tomatis tiene otro objetivo, el tratamiento de neurorehabilitación también tiene otro objetivo y cada uno de estos tratamientos pueden ser complementarios a la terapia que nosotros ofrecemos. Así es. ¿Por qué se hace necesario que hace cerca de 5 años el Ministerio de Salud de Colombia tenga la necesidad de emitir un protocolo para atención de las personas dentro del trastorno del espectro autista y unificar criterios en el país y determinar que el método terapéutico ABA es el único o exclusivo con el cual se debía abordar los requerimientos en salud de las personas con autismo? ¿Por qué se hace necesario? Correcto. Hace algunos años se estaban implementando terapias, pero la resolución en salud lo que buscaba garantizar la calidad en el servicio, buscaba garantizar la efectividad. Entonces, cuando se hace el recuento y se empieza a hacer un muestreo de todo lo que se estaba haciendo con autismo, se identificó que muchas de las intervenciones que estaban realizando no poseían evidencia. De hecho, se estaban haciendo cosas que, bueno, no lo puedo testiguar si acaso algunas, pero que no solamente no tenían evidencia, sino que había un riesgo en lo que se estaba haciendo, ¿sí? De hecho, se multiplicaron eventos adversos, se multiplicaron situaciones que inclusive rompían con la ética. Mejor dicho, como dicen aquí en Santander, de manera frontal, muchos estaban haciendo cosas tan inadecuadas que los tenían simplemente en algún lado y lo que hacían era hacer unos recobros
O sea, manejaban el área financiera, hacían un daño, mejor dicho. Por esa razón se vio necesario realmente recopilar, garantizar realmente qué es lo que podía tener una efectividad, tener una estructura y realmente dar una validez, no solamente acá, sino estar amparado ante una situación internacional. O sea, el Ministerio de Salud tenía que tener una estructura como tal para poder decir que un tratamiento podía garantizar la efectividad y cuál fuera el mejor. También estaba orientado hacia la población infantil. O sea, el protocolo en un comienzo nació proyectándose con la política de 0 a siempre. Entonces estaban viendo y garantizando que la intervención que se hiciera con menores de 0 a 5, con niños de 0 a 5 años, tuviera la mayor efectividad. Así es. Resulta que en el 2015, el Ministerio de la Protección y de la Salud empieza a tomar represalias y empieza a intervenir elaborando un protocolo a nivel nacional que nos dice cuáles son los estándares o los lineamientos que deben tener las instituciones prestadoras del servicio de esta terapia ABA. ¿Por qué? Porque para esa época resulta y pasa que decían muchas instituciones que el servicio de ABA o que sí ofrecían la terapia ABA, pero habría que mirar qué tanta. Espérate. Un momento, Brenda, para poder escucharla mejor, retomamos la señal. Bueno, mientras Brenda otra vez se nos conecta, podríamos decir que en el momento de surgir este protocolo también fue por una necesidad de ponerle de parte del gobierno un estudio a las finanzas utilizadas por parte de las entidades prestadoras de salud a todos los servicios que se le daba a la población con autismo en Colombia. Se dieron cuenta que cada día la prevalencia es más y hay más diagnósticos para niños, o había que depurar las listas de que por qué hay tanto diagnóstico de autismo en los niños. Es cierto ese diagnóstico y esa prevalencia en Colombia. Seguidamente, cuando surge el protocolo, sí se hace necesario, aún hoy en día, que exista por parte del Ministerio una auditoría nacional para determinar qué instituciones sí están prestando verdaderamente el enfoque terapéutico ABA y cuáles instituciones no lo están prestando. ¿En qué medida? Apareció el protocolo y de la noche a la mañana muchas instituciones lo que hicieron fue cambiar el letrero. Aquí se presta ABA, pero en el fondo, muros adentro, se está prestando otro tratamiento que no es legal en Colombia y que posiblemente puede llevar a confundir a los padres de familia en lo que es ABA. Los confunde a los padres de familia en lo que es el tratamiento y los alcances del tratamiento ABA. Muchos padres de familia ven ciertos efectos positivos dentro de sus niños y creen que eso es ABA, cuando de pronto lo que están usando son otros tratamientos que pueden hacer algunos efectos positivos en algunas conductas o pautas en el desarrollo de sus hijos, pero que en nada tiene que ver con el análisis de comportamiento aplicado a ABA. ¿Algo por agregar, Brenda, a ese punto? Lo que hace el protocolo es decir, bueno, estos son los niños que cumplen con el perfil para poder acceder a las terapias, y lo que hace es delimitar la población y los profesionales que pueden ser entrenados y pueden intervenir en el enfoque. Bueno, y eso hace entonces que hoy por hoy, aunque en Colombia, digamos, se pone a tono con países anglosajones para tener el enfoque terapéutico ABA como el único tratamiento e instrumento terapéutico que existe para poder abordar a la población con trastorno del espectro autista. Y eso se debe a que ABA, por lo menos frente a otros tratamientos, ya puede llegar a tener casi hasta 50 años de evidencia científica. Sergio, ¿qué nos pudiera aportar en ese punto? ¿Por qué entonces el ABA se gana su reputación y efectividad a partir de su evidencia? Es correcto, pese que ha pasado para 50 años para una ciencia es algo muy joven, ¿sí? Es algo que
está prácticamente recién nacido para una ciencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que toman los principios de la psicología del aprendizaje, se empieza a hacer, cuando hablamos de evidencia, se empiezan a hacer estudios como tal, se empieza a buscar la replicabilidad, se empiezan a buscar que haya una efectividad. Entonces, tanto Estados Unidos, donde realmente empiezan, donde está la comunidad internacional, países también en Europa y demás, empiezan a recopilar y hacer estudios, los mandan, los avalan desde los colegios y empiezan a hacer las implementaciones. O sea, las terapias basadas en la evidencia es una de las cosas que empezaron a tener mayor auge y mayor fuerza a partir de lo que surgía de lo que tú decías anteriormente, Dairo. Es decir, cuando empezaban a ver que hacían intervenciones, pero que lo ponían con otro nombre, inclusive ni siquiera eran intervenciones, se hacía la necesidad de que la evidencia científica, y en este momento con mayor fuerza todavía, para que de verdad pues se buscara de verdad la efectividad en ese tratamiento. Ok, nosotros en Asopormen tenemos 14 años trabajando con esta población y ha sido un desafío poder ganarnos un espacio y una reputación positiva frente a los padres de familia y a las instituciones públicas y privadas y en salud y ante el ministerio para poder que tuvieran confianza en nuestro tratamiento y en poder brindarles una solución a los padres de familia y sobre todo a los niños. En su momento, antes de la promulgación del protocolo, otra terapeuta de nuestro programa, Audrey Becerra, estuvo participando en reuniones preparatorias en el Ministerio de Salud en la ciudad de Bogotá, en Colombia, para poder mostrarles nuestra experiencia ya ganada y sobre todo comentarles la puesta en práctica del agua en el país, qué retos implicaría para nuestra población y cómo debería orientarse el protocolo para poder unificar criterios a nivel del país. Hoy en el programa se ha visto beneficiadas muchísimas personas, cientos de niños se ven beneficiados. ¿Qué podríamos hablar sobre la población objetivo del programa de autismo ABA de Asopormen? ¿Quiénes lo componen? ¿A qué comunidad estamos llegando? Ok. Nosotros hacemos intervención de acuerdo a una guía institucional y esta guía está adoptada de acuerdo al protocolo del ministerio. ¿Qué nos dice el protocolo? La intervención que busca, que tiene evidencia científica en este momento que nosotros podemos mostrar y que podemos realmente garantizar, es la población con edades que oscilan entre los 2 años hasta la mayoría de edad, tal y como lo dice el protocolo, ¿sí? Brenda, sí escuchaste, ¿cierto? Sí. Sí, estoy que en especial tenga diagnóstico o características de dificultades en el comportamiento, en su independencia, pero el diagnóstico de autismo. De acuerdo a la clasificación internacional, aquellos que compongan en el sistema médico la clasificación, el código CF840 al CF849, dentro de esta gama comprende todo el espectro autista. Una pregunta que nos las puede colaborar Brenda en contestar. ¿Cómo es el diagnóstico de autismo en un niño? ¿En cuándo, a qué edad es evidente? Una vez ve personas con niños recién nacidos o bebés de 1 o 2 meses y no es que de pronto tiene autismo. Y uno dice, pero ¿con qué criterios o bajo qué circunstancias llega a determinar eso? O uno ve niños de una edad un poco ya mayor, 7, 8, 9 años y dice, tiene autismo. Y uno entonces ahí se pregunta, si lo tiene, si en realidad ese niño tiene autismo o está dentro del espectro autista, ese niño, ¿por qué se le saltó a la ciencia, al cuerpo médico, a su equipo de salud, a sus pediatras para no haberlo diagnosticado a una edad más temprana? ¿Cómo es esa ruta de un padre de familia para llegar a un diagnóstico? Señor, señora, su hijo tiene autismo o está por ahora dentro del trastorno de espectro autista. Bueno, el diagnóstico del espectro autista es muy complejo cuando se empiezan a hacer estos estudios para que el especialista pueda llegar a diagnosticar. Resulta y pasa que acá en Colombia, puede que el niño tenga rasgos, pero entonces se tiene que someter a un proceso con la EPS para que la EPS pueda autorizar todos esos estudios con los especialistas. Algunos de ellos se le puede notar los rasgos, los síntomas desde los 2 añitos de edad. Sin embargo, otros niños puede pasar esa edad y se confunde mucho la sintomatología
y por eso a veces se retarda el diagnóstico. Otros niños es porque aquí hay un impacto de pronto con esta población para que puedan acceder a la terapia, también hay un impacto socioeconómico. ¿A qué me refiero con esto? A que muchos niños pueden que tengan rasgos del trastorno, sin embargo no tienen para acceder a los servicios de EPS y de esa manera la EPS pueda remitirlo para que pueda recibir el tratamiento. Entonces todos estos factores pueden ir poquito a poquito retrasando y digamos que el tratamiento ABA es más efectivo cuando el niño se diagnostica a temprana edad. Nosotros podemos hacer mucho si el diagnóstico oscila entre los 2 años. Bueno, ahí la perdemos un momento. ¿Cómo pudiéramos continuar con este diagnóstico? Sí, miren, es que yo quería complementar a Brenda porque ¿qué es lo que pasa? El diagnóstico de autismo no es muy fácil, ¿sí? Porque cuando estamos hablando de autismo, no estamos hablando solo de la categoría como tal autismo, estamos hablando del trastorno del espectro. Cuando estamos hablando de un espectro, quiere decir que cumple una cantidad de características bastante significativas. Características en especial desde 3 puntos. Ahí cita un autor que se llama el señor Wing, que habla de qué características nos refiere en especial. Dificultades a nivel emocional, dificultades a nivel social y dificultades a nivel de comunicación. Digamos que esa triada la compone dentro de todo ese espectro en su nivel funcional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un niño está muy chiquito, pues por ejemplo, un bebé, pongámosle de 1 año, y eso que el doctor Chance, que es... que maneja de salud mental en el Hospital Santa Fe, él refería a otro tipo de situaciones. Cuando un niño está muy chiquito, por ejemplo, no es verbal, ¿sí? Y se confunde el hecho de que no sea verbal con que no tenga intención comunicativa. Entonces las mamás, o por ejemplo, obviamente, naturalmente, un papá empieza a identificar que mi hijo no está hablando, no se está comunicando, no está haciendo, entonces entra una señal de alarma. Hay señales de alarma, eso también está muy referenciado en el protocolo del ministerio, pero entonces se confunde se confunde las etapas en su desarrollo, en su edad cronológica, con una alteración, ¿sí? Otro factor que también es muy importante, que hace difícil el diagnóstico, es no solamente el retraso en el desarrollo, sino las comorbilidades con otros diagnósticos. Por ejemplo, hay diagnósticos genéticos que tienen unas características especiales, entonces esta comorbilidad hace que sea mucho más complejo este diagnóstico. Después de eso, listo, pasa un determinado tiempo y también se confunde. Si hay una dificultad en la interacción familiar, ¿sí? Si hay algo que en su historia de aprendizaje hizo que llevara a que un niño tuviera ciertas habilidades, por ejemplo, las sociales, ¿sí? Las comunicativas, entonces también tiende a confundirse estas características que les nombré del señor Wing con el espectro autista. Eso lo hace todavía un poco más complejo. Si llegara a analizar... Es muy complejo. Porque se tiende a confundir con otros trastornos de otros trastornos de neurodesarrollo. Entonces, el hecho de que un niño a los 5 añitos todavía no tenga lenguaje, no haya desarrollado, no hable, no quiere decir que el niño esté dentro del espectro. Tiene que cumplir con las 3 áreas. En el autismo hay 3 áreas afectadas, que es el área social, el área comunicativa y el área de habilidades sociales, y manifestación de comportamientos alterados y estereotipados, como lo que nosotros denominamos autoestimulaciones, que son comportamientos que ellos manifiestan repetitivos, que aparentemente para el común no tienen ninguna función. Entonces, todo esto todos estos criterios pueden encerrar el diagnóstico del espectro autista. ¿Qué hace el médico? El médico especialista le hace una cantidad de estudios, electroencefalograma, resonancia magnética, para poder llegar a un diagnóstico diferencial y poder decir, ok, este niño está dentro del espectro, ya que no presenta de pronto otra sintomatología de otro trastorno de neurodesarrollo, por ejemplo, no tiene ninguna lesión a nivel cerebral. En el autismo, el cerebro del niño es igual a cualquier cerebro de un niño regular, no hay ninguna alteración. La dificultad está en el procesamiento de cómo el niño procesa la información que recibe del entorno.
se vuelve tan complejo y tan demorado llegar a este diagnóstico? Discúlpame, ¿y puedo hacer una última anotación también? Sí, claro. Es que quería también adicionar, por ejemplo, el protocolo nos ofrece una ruta de cómo debería ser diagnosticado. Y si vemos digamos que si lo seguimos paso a paso, involucraría inclusive la participación casi de 8 profesionales adicionales, ¿sí? O sea, Sí. eso es otro. Señor. Para allá iba. Sin llegar a hablar del terapeuta todavía, al terapeuta vamos a dedicarle un momento especial para hablar, describirlo, las capacidades requeridas en el terapeuta. La ruta para un padre de familia o qué papel juega el médico general, el pediatra y llegar a un neuropediatra. ¿De quién de esos tres depende el diagnóstico o iniciar la ruta para que el niño, a partir de su diagnóstico, no sufra de malos diagnósticos o que vaya a dar en manos inadecuadas, en tratamientos inadecuados y no vaya directamente a la edad más temprana posible, a partir de su diagnóstico, a ser tratado bajo el enfoque terapéutico ABA? Correcto, o sea, te voy a nombrar cómo sería el ideal, o sea, cómo sería la situación más idónea para hacer un diagnóstico bastante bien hecho, como lo digo, de verdad, como debe ser el paso a paso. Según el protocolo, debería haber una intervención casi que de 7 u 8 profesionales. Debería estar un médico especializado, un médico psiquiatría, debería haber un neuropediatra infantil, debería haber una persona, un psicólogo con un enfoque netamente o especializado en el área conductual, debería haber también terapeutas complementarios como el área de fonoaudiología, como terapia ocupacional, o sea, debería haber un pool completo de profesionales, hacer unas pruebas, unas pruebas que validadas, estandarizadas, y debería ser una evaluación bastante exhaustiva, casi como, de hecho no está estipulado, pero casi aproximado de una semana para poder estar solamente con el diagnóstico de manera continua, ¿sí? Adicional, haber descartado previamente, haber descartado otro tipo de comorbilidades, ¿sí? Por esta razón, muchas veces los especialistas primero mandan otros tipos de exámenes, descartan diagnósticos y luego sí lo remiten. Ahora, eso es lo ideal. Ese sería el punto ideal. Digamos, ¿cuál es la realidad o cómo es una ruta que está pasando actualmente con las familias? Las familias, ¿qué es lo que pasa? Primero, empiezan a identificar señales de alarma, o ellos mismos o por un tercero. Por ejemplo, un profe. Los profesores empiezan a identificar, es raro, el chiquitico cuando yo lo llamo no voltea a mirar, no sé si es un problema de oído, entonces por eso es que van al médico, el médico general. Entonces el médico dice, espera un momentico, sí, descartemos, a ver si es el caso que hay problemas de audición, entonces mandémosle potenciales evocados. Le mandan algún tipo de evaluación como los potenciales, identifican que no hay nada. Ok, vayamos al siguiente punto, pero no, ya si el problema no es oído, entonces identifiquemos si hay algún problema a nivel neuro. Entonces le mandan la tomografía axial computarizada o le mandan resonancia, bueno, le mandan una serie de exámenes y dicen, tenemos que descartar y ver si hay por este lado. Entonces lo mandan primero con unos exámenes y luego pasa ya no con médico general, sino con pediatría. El pediatra dice, no, espere, esto no está en mi área, yo preferiría mejor que lo viera un especialista en neuro, entonces lo mandan con neuropediatría o si es el caso psiquiatría infantil. Y después ahí ya ellos dicen, no, espera un momentico, esto puede estar orientado más hacia el trastorno del espectro, entonces necesitamos ahora sí ver cuáles serían las pruebas o digamos que cogen el manual diagnóstico y empiezan a identificar, hacen todo un serie de protocolo para hacer el diagnóstico como tal. Ok, dentro de la población objetiva de Asopormen, antes hablábamos de el niño está aceptado a partir de recibir su diagnóstico, pero que los tratamientos iban hasta el momento de cumplir su mayoría de edad. ¿Qué pasa en estos casos o si debería haber una respuesta por parte del sistema público colombiano de salud o una infraestructura para atender las necesidades, requerimientos de una persona con autismo que de pronto llega a su mayoría de edad y queda en una etapa de extraedad para, digamos, los programas de salud que existen por parte de las empresas prestadoras de sus servicios? O, por ejemplo, ¿qué pasaría si es muy diferente ese niño que llegó a los 4 o 5 años y recibió el enfoque terapéutico ABA a edad muy temprana y
y ya está en sus 10 años y es una persona muy funcional, que ya está en el colegio, que tiene un montón de habilidades que antes parecían imposibles verlas vivas, desarrolladas en él. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un adolescente o en una persona en la pubertad a los 12 años que no ha recibido mayor estimulación terapéutica de ninguna otra área, que llega a nosotros, pero que sus posibilidades de éxito y de funcionalidad ya están marcadas como con un contrarreloj? Llegó a los 12 años, pero a los 18 años queda por fuera. ¿Qué debería existir en un escenario de esos? Sí, correcto. ¿Quisiera responder tú, Brenda, o te voy complementando? Sí, dale. Sí. Te complemento. Ok, efectivamente, de la primera parte que tú nos estás mencionando, sí, inevitablemente es importante. Nosotros, ¿qué es lo que busca ABA? La intervención de manera natural, que haya generalización de comportamientos y habilidades en un contexto natural. Cuando me refiero a contexto natural es todo nuestro ambiente y obligatoriamente nosotros somos seres sociales, estamos dentro de un país que tiene unas legislaciones y que tiene unas reglas, entonces que sí necesitamos el apoyo completamente de un área gubernamental, de los proyectos sociales, es indudable. Nosotros tenemos que trabajar de manera concomunada, ¿sí? No puede solamente radicar. Y men, ya que lo estás mencionando, de hecho me gusta que lo tomes porque nosotros no tenemos una visión tradicional, una visión médica tradicional, ¿sí? Es decir, el tipo de intervención no es como tengo determinada patología, tengo una gripa, tengo cualquier situación, entonces mándeme el medicamento y ya con esto me curo. Eso no funciona de esta manera, ¿sí? Necesitamos es que haya un cambio en todo su ambiente, porque de hecho pues el enfoque terapéutico busca un cambio en el ambiente para que genere determine el comportamiento que yo voy a tener. De esta manera empezamos a intervenir en comportamientos que son interferentes con su aprendizaje, con su misma seguridad o con la seguridad de terceros, y empezamos a incrementar habilidades. ¿Sí? En el desarrollo de estas habilidades es donde necesitamos el apoyo de todo el ambiente que esté. Entonces, ¿ambiente qué es? Familia. ¿Ambiente qué es? Pues también en el ambiente biológico. Entonces necesitamos que, por ejemplo, los niños sigan todo el tiempo sigan siendo chequeados por el médico tratante, ¿sí? Que también tengan un componente educativo. Entonces, por eso es que nosotros estamos en el ambiente natural en diferentes partes. Que el ambiente educativo sea propio y apto para que también ellos se desarrollen, ¿sí? Por eso entra el tema de la inclusión educativa, que también nos proyectemos, como lo dices tú, cuando ya estemos en adolescencia y entremos en adultez, nos orientemos hacia proyectos laborales, proyectos productivos, proyectos de vida en sí mismos. Entonces, ABA, inevitablemente, cuando empezamos a tratar ABA no es una medicina, ABA es una forma de ver el mundo, de ver cómo interactúa con el ambiente para que él se desarrolle en un ambiente social. Por ende, todos los organismos deberían darnos un apoyo total, un ambiente educativo propio, inclusivo, un ambiente social que se proyecte tenga proyectos hacia la vida, proyecto de vida como tal, proyectos productivos. Entonces, sí necesitamos de la intervención concomunada entre todos los entes. ¿Algo por agregar ahí, Brenda? Sí, resulta que, ¿cuál es el objetivo de ABA? Nuestra intervención va encaminada a mejorar la calidad de vida de estos niños y adolescentes y que ellos puedan lograr la independencia. ¿Cómo lo hacemos esto? A través de la intervención de los comportamientos alterados que buscamos disminuir o minimizar y desarrollo de habilidades que le permitan a ellos poder interactuar con la sociedad. Pero desafortunadamente, ¿qué pasa? Cuando ya los niños llegan a una edad, muchos de ellos son de alto funcionamiento y pueda que ese factor se les pueda facilitar más a que ellos puedan tener acceso a ciertas actividades dentro de la sociedad. Porque muchos de ellos son muy brillantes intelectualmente y logran ser un poco más. Bueno, ahí perdimos a Brenda. Nos estaba hablando entonces de los niños o jóvenes que llegan al programa y que de alguna manera tenemos la suerte que ya sean un poco funcionales por parte de otras terapias que han recibido. ¿Qué más podríamos anotar ahí, Brenda? Sin embargo, pasa que otros no son tan funcionales.
esos no son tan funcionales y cuando llegan a cierta edad, porque nuestro protocolo lo limita aproximadamente cuando el niño ya cumple la mayoría de edad, ellos, sería bueno que ellos tuvieran acceso a otros programas adicionales que ya por lo menos ya ellos se le ha moldeado mal sus conductas alteradas y pueden tener acceso, pero todavía es la hora y estamos luchando con esa inclusión social a estos niños. De hecho, nosotros por eso celebramos la conmemoración del Día del Autismo que se hace el 2 de abril para que la sociedad entienda más, comprenda más la situación que viven las familias de estos niños. Entonces ellos puedan que cumplieron la mayoría de edad, pero de pronto no tienen acceso a otras actividades o a otros programas. Entonces ahí sí quedarían, ¿por qué? Porque no tienen esa sensibilidad de poder vincularse en el área laboral, los que son de alto funcionamiento y los que son de funcionalidad baja, también pueda que existan otros programas donde ellos puedan ingresar y no queden, por ejemplo, así en el aire. Bueno, hemos estado hablando ya entonces de los últimos puntos que ustedes han señalado, pues una falta de cobertura de servicios integrales para esta población, para entrar al programa, para cuando dejan el programa ya tienen una edad adulta, también un mayor entendimiento e interés por parte de profesionales, médicos, tratantes, especialistas en las ventajas que tiene el enfoque terapéutico ABA. No es lo mismo estar hablando de pronto 14 años después de iniciado el programa con los médicos que ya conocemos, han visto los resultados, atienden nuestros eventos académicos, han conocido a las personas nacionales y extranjeras que han entrado al programa ABA para entrenar a nuestro personal, o ya conocen, por ejemplo, la alianza interinstitucional que tenemos con Abatec en la ciudad de Boston, en los Estados Unidos, donde anualmente capacita a su grupo coordinador y de líderes y de paso capacita a todos los decenas y decenas de profesionales terapeutas ABA. No es lo mismo el panorama de ahora al que enfrentábamos hace unos años o del que ustedes fueron testigos, donde eso valdría la pena explicarlo. ¿En qué aspecto? Hay muchos lugares de Colombia y del mundo donde hasta ahora están iniciando esta batalla de entendimiento, de aceptación y de limpiarle, mostrarle la mejor cara al enfoque terapéutico para que no sea visto como algo extraño, sin fundamento, sin posibilidades de efectos y cambios positivos en la vida de los niños. ¿Qué esperaríamos si estuviéramos en otra ciudad donde fuéramos los pioneros en hablar de ABA? Vamos a proponerles ABA. Esta es una oportunidad para esta población con autismo que vemos más prevalente en esta región, en determinado país, o aquí mismo dentro de Colombia. ¿Qué esperaríamos que esos otros profesionales de los cuales dependemos el diagnóstico y que nos envíen los niños tuvieran hacia nosotros? Y sobre todo hacia el enfoque terapéutico ABA. Perfecto. Perdóname Brenda, en primera medida, lo que yo les mencionaba con anterioridad, que se rompiera ese modelo tradicionalista de como una intervención, como me lo decía en alguna ocasión un profesor, como si fuera una receta, ¿sí? Paso 1, haga esto, paso 2, eso nunca es así, ¿sí? De hecho, ¿qué es ABA? Es análisis de la conducta aplicada, ¿sí? Cuando estamos hablando de análisis, requiere de un detalle que solamente a nivel profesional se puede dar. Por eso digamos que a nivel técnico nunca va a ser, y eso es algo que se enmarca mucho, nunca se puede dar de manera técnica, ¿sí? Se requiere de un profesional y que se requiere de un entrenamiento especial. Entonces, la primera visión, que se rompa el paradigma de un modelo médico de intervención, ¿sí? Es decir, eso. Segundo, que se tenga una visión ambientalista de una interacción entre, que el comportamiento se da por la interacción entre un ambiente determinado y el individuo. Es decir, que se rompan los mitos y se rompa una visión mediacional. Es decir, es que el niño piensa que, desea que, todas estas variables mediacionales no pueden ser vistas desde ese punto. Por eso el enfoque está bajo un marco conductual. Por ende, se refiere netamente al ambiente. Tercero,
que se rompan los mitos, es decir, entre más pasa el tiempo, los mitos se dan para que se den mucho más. La intervención que se aplicaba en la antigüedad, antigüedad en la década de los 70, cuando el doctor Loas empezó a implementar el análisis conductual, se criticaba por ser un poco mecanicista, y claro, obviamente la intervención que se hacía era diferente a la que se está haciendo hoy en día. Los principios de la psicología se mantienen, los principios de ABA se mantienen, pero la forma como se da la intervención es mucho más natural, es mucho más amable, es más grata. Al fin y al cabo, por ejemplo, nosotros intervenimos a población infantil, entonces debe ser grata, debe ser enmarcada bajo un marco netamente de reforzamiento. Entonces, la intervención que se espera es mucho más natural, no es nada de mecánica, no es mecánica en sí misma, ¿sí? Es muy amena, y eso es lo que tienen que ver los profesionales. Sí, así es. Lo que pasa es que ABA tenía unos mitos. Cuando se empezó a aplicar el enfoque con el doctor Lovatt, que fue uno de los pioneros en tomar los fundamentos de Skinner en el trabajo con niños diagnosticados con autismo en la terapia. Un segundo, retomamos entonces con Sergio, pero entonces mientras volvemos a recuperar a Brenda, antes existía una idealización sobre el método que era como la robotización de los niños o la robotización de las personas que accedían al servicio. Hoy hay una confusión en padres de familia que muchos de ellos les faltaría mayor intervención también a los padres de familia en entender que ellos no van a estar ahí para siempre al lado de sus hijos. Correcto. Y muchos han pretendido robotizar a sus hijos. Yo quiero que mi hijo sea a las 6, tenga su cena, su comida, se levante, lleve su platico a la cocina y ya se disponga a dormir como si él tuviera como un adiestramiento, un entrenamiento por horas y tiempos donde no debe salirse de ese esquema, y no de que estamos tratando con una persona que va a tener algún día una autonomía, que debe desarrollar un carácter y una personalidad. Papás que encuentran tratamientos que no son ABA, donde les prometen esa robotización o ese esquema de tiempo en sus hijos, dicen, allá sí funcionan, allá sí sirven. O papás que encuentran donde están viendo el desarrollo personal de sus propios hijos, algo que nunca se habían imaginado y que se puede lograr con el tratamiento, el enfoque terapéutico ABA. Los papás dicen, ¿será eso es ABA? Porque yo estaba esperando era un escenario de orden, tiempos, medidas, todo marcado, pero un checklist de ir cumpliendo día a día, y si se sale de ahí algo está errado. Exacto. Hay una incomprensión sobre lo que es el tratamiento en sí. Es correcto. Si quieres continúo yo mientras que recupera el audio Brenda. Y es que están varios tipos de mitos y varias formas de creencias de la terapia, ¿sí? Uno es el antiguo, que era como netamente robotizado, entonces me dejan el niño solamente así y hagan, no, digamos que pierde la naturalidad del asunto, y de hecho eso no es ABA, ¿sí? Sí. O dos, también hay un gran riesgo en que la terapia se convierta como tiene una intensidad alta y como demás, que los padres, por ejemplo, lo perciban de manera asistencial, es decir, se confunda, por ejemplo, el rol del profesional con el cuidador, ¿sí? Que esa nunca va a ser la idea de la terapia como tal. El hecho de que una intervención sea natural, de que un niño tenga las rutinas de su vida bien estructuradas, no significa que se haga una intervención en torno al cuidado. Es decir, báñelo, vista, no es la idea. La idea, ¿cuál es? Que el niño, por el contrario, adquiera independencia, que eso es algo que nombraba también el protocolo. O sea, jamás se buscará que haya una acción pasiva de parte de la terapia. Entonces, la expectativa, si un papá tiene una expectativa que la terapia sea, hágale al niño, está errado. Eso de hecho se confunde con un concepto que es el tema de la sombra. La sombra, que es una persona pasiva, nunca, es algo que nos acompaña, como una sombra es algo que nos acompaña, pero que no interviene. Por el contrario, la intervención debe ser netamente activa. Si van a hacerse intervenciones desde un área de autocuidado, debe ser activa en términos de que el niño esté en función de su independencia, ¿sí? Entonces, nunca va a ser asistencial, por el contrario, se va a introducir a que él adquiera habilidades, y eso involucra también a la familia. Entonces, se rompe el mito de que la intervención sea estrictamente robotizada, en que él no puede ni respirar, o
el que hágamele todo porque para eso está. Entonces no es asistencial ni tampoco es robotizada. Eso es otro de los mitos que están. Sí. Otro de los mitos, voy a retomar. Ya. Resulta que ABA, por su estructura como tal, como terapia, es un enfoque muy organizado. ¿Por qué? Porque es un enfoque individualizado, personalizado. Ningún plan de tratamiento se debe parecer al otro. O sea, cada niño, ¿qué hacemos nosotros? Exacto. Evaluamos cada niño de forma personalizada. Esa evaluación nos arroja unos resultados para elaborar un plan de tratamiento que es totalmente personalizado. Con esto no que no se puedan hacer actividades grupales de interacción. Sin embargo, los reforzadores, que es una de las herramientas que nosotros utilizamos para intervenir, son totalmente únicas, porque cada niño es único. Sin embargo, todavía alrededor de todo eso, la sociedad todavía tiene ciertos mitos sobre la intervención, porque como es tan organizada, se presta para decir, el niño no aprende o se vuelve muy dependiente a los refuerzos. Si no tiene refuerzo, no se mueve. Entonces, todas estas dudas nosotros estamos precisamente para aclararlos. Cuando nosotros hacemos el ingreso de un niño nuevo, hacemos esa apertura con los padres y tratamos de explicarles para que les quede claro qué es el enfoque y qué es lo que busca el enfoque. En esa interacción, en esa terapia, sí, el niño debe tener ciertos reforzadores, pero no quiere decir que se vaya a volver dependiente. Todo esto va a pasar si los procedimientos no se hacen de la forma adecuada. Y Brenda, Entonces, ¿sí? ay, perdóname, no, si quieres, Sí, no, sí, si sí, quieres dale. termina la idea y te complemento algo, ¿vale? Ok. Entonces, nosotros buscamos romper esos mitos, que la gente tenga una visión más amplia sobre el enfoque. Ella es estructurada, pero nosotros trabajamos en ambientes naturales y buscamos que la terapia sea lo más posible precisamente. A diferencia de cuando en el tiempo de Lovas, que él empezó a hacer los primeros ensayos en laboratorio, sí era un poco más estructurado. Un segundo, Brenda. Dame un segundito, Queremos Brenda. completar lo que ella estaba diciendo sobre el doctor Loba y los inicios del enfoque terapéutico en su momento, hace ya más de 40 años. ¿Qué nos decías, Brenda, sobre Lobas y los inicios del tratamiento? Sí. Les decía que hace aproximadamente muchísimos años, cuando Iván Lovaas empezó a hacer los primeros experimentos en laboratorio con niños, es que antes no existía tratamiento para los niños con autismo. Simplemente un niño con autismo ni siquiera era diagnosticado, sino lo confundían con una esquizofrenia. Entonces, ¿qué hizo Loba? No. Y de hecho, Wynn con la triada dijo, ellos dijeron, estos niños tienen algo diferente a un niño que tiene esquizofrenia. Estos niños pueden aprender. Estos niños no están tan desconectados del mundo. Entonces, él empieza a experimentar y empieza a ver resultados. Y resultados muy buenos en cuanto a la disminución de la conducta, y adquirieron habilidades. De hecho, muchos de esos niños, dice el experimento de Lovac, que se escolarizaron. Pero en ese momento Lovac, ¿cómo hacía la terapia? De pronto un poco más estructurada, un poco más mecánica, y desde ahí es que surgen los mitos de ABA. Pero ahora en la actualidad nosotros seguimos los mismos lineamientos de la terapia, pero lo que buscamos es que la terapia sea un poco más divertida, donde se involucra más las expresiones emocionales del terapeuta, cómo entrega el refuerzo. Queremos que el terapeuta juegue más. ¿Para qué? Para que con el tiempo el niño genere ese emparejamiento con el terapeuta y pueda ir disminuyendo y desvaneciendo poco a poco los refuerzos tangibles o los refuerzos comestibles, sino que ya nada más el niño pueda, con un refuerzo social, un abrazo, pueda lograr o pueda mostrar la conducta deseada. Entonces eso es lo que buscamos, que a pesar de que utilizamos ciertos refuerzos que son tangibles o ciertos elementos como
que los podemos utilizar como refuerzo, con el tiempo se vayan desvaneciendo a medida que el niño va interactuando con el terapeuta y pueda ir desarrollando habilidades sociales, porque en esa interacción y a través de que es el refuerzo, se pueda ir interactuando, le sacamos una sonrisa a ese niño, le sacamos un juego que poquito a poquito para una persona no dice, pueda que exprese y diga, ay, pero el niño solamente lo que hace es lanzar la pelota, pero eso es un logro muy grande dentro de la intervención. El niño hace contacto visual solamente 2 segundos, pero eso es un logro muy grande, porque no se sabe cuál es el desafío que vive el terapeuta, que vivimos los entrenadores en este enfoque. Entonces, poquito a poquito, lo que buscamos es que la sociedad nos pueda ver, sí, como un enfoque estructurado, pero con un enfoque donde también el niño va a aprender a jugar, va a aprender a interactuar. Pero para que a esto se llegue, tiene que ser el enfoque así, muy estructurado, muy organizado, donde tienen que intervenir y hacer parte del proceso activo los padres y los docentes si el niño está escolarizado. Entonces, digamos que esto es un desafío que tenemos todos los días, diariamente vivimos este desafío. Muchas veces los papás no logran entender por qué hay que trabajarles ciertas habilidades, porque de pronto ellos van a querer que se le trabaje en otras, pero cuando ya logramos que papá entienda eso, digamos que el éxito de la terapia hasta es un 80%, pero si el terapeuta llega a trabajar solamente él, porque hay una interacción, como ABA trabaja con conducta, la conducta siempre está interactuando con el medio, y el medio, ¿quién es ese medio? La escuela, la casa, la terapia en consultorio. Entonces, si todos no Bueno, entonces más adelante vamos a retomar unos cambios esperados en la lista que Brenda iba a realizar de cuando un niño, un joven ha tenido acceso de forma oportuna al tratamiento y al enfoque terapéutico ABA. Hay unos efectos y unos cambios que uno esperaría ver en ciertos espacios de convivencia, donde lo importante es que él aprenda a ser un ser social, un ser independiente. Allá lo vamos a tomar. Vamos a pasar a un punto que es lo siguiente. El protocolo en Colombia exigió que los profesionales que tuvieran intervención y pudieran hacer intervención en Colombia para la población con autismo tuvieran unas características. Internacionalmente hay unos rangos de estos especialistas y unas preparaciones académicas, porque no toda persona pudiera ser un terapeuta ABA, una persona que tuviera las capacidades y sobre todo el sentido humano para poder hacer esta terapia a diario, con todos los retos que representa cada niño con autismo y las dificultades en el momento en que tanto niño, paciente, usuario se encuentra con su terapeuta, mientras que alrededor hay una serie de espectadores con una expectativa gigantesca, padres de familias, si ya está en colegio, familias extensas que están esperando cambios y verlos inmediatamente cuando todo esto es un proceso. Asopormen, para darle legitimidad al trabajo que hacía por la población con autismo, hace unos años hizo una alianza interinstitucional, como lo habíamos mencionado, con Aguatec, una institución con BCBA certificados internacionalmente, con las posibilidades de dar entrenamiento, supervisión a terapeutas en regiones como Colombia, donde en nuestro país todavía no hay un programa como tal con reconocimiento donde se certifique las habilidades en terapia ABA a terapeutas que quieran dedicarse a eso. Sin embargo, esta alianza interinstitucional ha dado frutos, ha dado eventos académicos en la ciudad de Bogotá, Bucaramanga, encuentros con padres de familia, profesionales del área de la salud, también ante el Ministerio de Salud de Colombia, para que entiendan a lo que debe ir transformándose la ABA hacia el futuro. Asopormen ha tenido la oportunidad de asistir
a 2 eventos internacionales, mundiales, convenciones mundiales sobre autismo en la ciudad de San Juan de Puerto Rico, en la ciudad de Miami, y el año pasado en la Convención de Autismo Mundial en la ciudad de Chicago, fue reconocida en el Paseo de la Historia del ABA como una institución pionera en Colombia, en Sudamérica, donde estaba haciendo ya hace cerca de 15 años el trabajo por la población con autismo. Entonces, ¿qué se requeriría ahora, ya que tenemos toda esa asesoría internacional que legitima lo que hacemos y que ya vamos a cumplir 15 años próximamente prestando este servicio? ¿Hoy qué se requiere o qué profesionales se requiere para ser un terapeuta ABA y estar autorizados para hacerlo aquí en el país? Sí, Dairo, y perdóname, no me tomo mucho tiempo para darte una última cuña de la anterior pregunta que tú habías mencionado, y es, y acudo a las palabras de la doctora Rocío Rosales y la doctora Betsaida Fuentes, que son las personas precisamente con quien tenemos alianza y nos van entrenando. Nuestro objetivo final, al fin y al cabo, es que nuestros chicos sean felices, ¿sí? Es darle dignidad a las personas. ¿Cómo lo hacemos? De manera estructurada. De hecho, la doctora Rosales nos decía, ABA es un arte, ¿sí? Es un arte en términos de que hay que, para hacer el análisis de la conducta, hay que ser lo suficientemente metodológicos para observar, medir y cuantificar todo lo que se quiere, establecer los objetivos de manera estructurada, como nos decía Brenda, y brindar la naturalidad del contexto para que las familias de verdad empiecen a generalizar estas habilidades con sus chicos. Para hacer eso, para hacer ese arte del que nos habla la doctora Rosales, requiere de profesionales que tengan actitud de servicio, que tengan un profesionalismo, pero que den un plus muy, muy, muy grande, ¿sí? Aquí en Colombia se espera que sea una persona profesional en psicología, ¿sí? Debe ser una persona que haya sido profesional en psicología como tal, pero no cualquier psicólogo. Debe ser, no solamente tener el pregrado, sino debe estar enfocado, debe manejar muy bien el enfoque conductual, ¿sí? Eso es una de las características principales. Debe ser una persona, bueno, en el caso de Colombia también, el protocolo nos pide que hagamos una intervención con un entrenamiento anual de 1000 horas, ¿sí? Por una persona certificada, que tenga el Board Certified, como es el caso de la doctora Rosales, la doctora que tiene no solamente el Board, sino tiene el doctorado como tal, o la doctora Betsaida Fuentes, que es Board Certified, y Alberto León. Debes tener un entrenamiento muy, muy específico, debe tener una experticia, debe tener características como manejo de la tolerancia a la frustración, debe tener una orientación al servicio muy grande, debe ser una persona que se caracteriza por dignificar, por dignificar al humano, ¿sí? O sea, nunca perder ese propósito. El propósito jamás va a ser orientado hacia un aspecto económico, sino de verdad hacia el bienestar y la evolución de las personas. Entonces, para definir qué se requiere qué es lo que se requiere para ser terapeuta ABA, desde una parte técnica debe tener mínimo, aquí en Colombia, un pregrado en el área de psicología, debe tener un enfoque marcado hacia el área de la conducta, debe ser entrenado por una persona que tenga certificación mundial, ¿sí? Desde un punto de vista de competencias interpersonales, debe ser caracterizado porque debe ser una persona orientada hacia el servicio, con propósito hacia la evolución de la vida de la persona que interviene. Y como formadora de esos profesionales, ¿cómo sería tratar de tantas solicitudes de profesionales que recibe ASOPORMEN para ser terapeutas ABA? ¿Cómo es el entrenamiento? Muchas veces dicen, no, yo trabajo en eso, yo necesito trabajar, yo me le mido a eso, y muchas veces el entrenamiento es el mayor oportunidad de tamizaje para que esos profesionales, aun siendo psicólogos, por un enfoque clínico entiendan que de pronto el ABA no es lo suyo, por unos requerimientos, digamos, emocionales, profesionales y de sentido humano que requieren en ellos. Como formador, ¿cómo se puede hacer ese tamizaje que se les exige a ellos, Brenda? Resulta que, bueno, Sergio lo decía, el protocolo nos dice qué profesionales pueden intervenir en el enfoque. De hecho, el protocolo limita la población, limita la población de niños que pueden acceder al servicio y limita también los profesionales. ¿Cuáles son esos profesionales? Principalmente el psicólogo. ¿Por qué? Porque nosotros acá lo que trabajamos es todo lo referente a la evaluación funcional y la relación que tiene la conducta con el ambiente.
fonoaudiólogos y terapeutas ocupacionales. Pero más que todo, un terapeuta tiene que tener como una sensibilidad y estar abierto. Porque nosotros empezamos el entrenamiento, listo. En el entrenamiento se hacen 10 días intensivos. Ellos pueden venir con la profesión de psicología, pero no quiere decir que ellos todos tengan aprendido todo lo del enfoque. Entonces nosotros lo que hacemos es que los recibimos, ellos ingresan al programa y empezamos un entrenamiento bastante profundo. Entonces tocan todos los temas relacionados con el enfoque. Durante ese proceso nosotros hacemos observación para ver si ese profesional sí cumple con el perfil, a pesar que lo estamos entrenando, porque ellos pueden recibir la capacitación, pero la idea es que si reciben la capacitación tengan más que todo unas bases más sensibles ante atención. Porque sabemos que ese terapeuta se va a dejar enseñar, se va a dejar orientar. Ellos tienen todos los días, se les dice que todos los días van a tener un desafío con los comportamientos alterados que los niños manifiestan. Muchos de estos comportamientos van desde las autolesiones hasta las agresiones a otros. Entonces, el tema de la frustración y de la tolerancia juega un papel muy importante. Entonces, esas características, esas competencias, a pesar de que recibe un entrenamiento, también se la vemos al terapeuta, porque sabemos que ese terapeuta va a tener buen manejo ante esas conductas alteradas que se le van a presentar, y esas conductas van a ser inevitables. Hay pacientes que pueden ser muy tranquilos, pero hay otros que son de difícil manejo comportamental. Entonces, eso es lo que buscamos, que el perfil de un terapeuta, y en el entrenamiento buscamos que sea un terapeuta receptivo, un terapeuta creativo, un terapeuta que aparte que se llena de conocimientos del enfoque, porque se deja orientar, porque se deja supervisar, porque quiere aprender. Y esas ganas de aprender es lo que le hace que sea muy creativo sin salirse de los lineamientos de ABA. Va a ser muy creativo frente a la terapia. Ok. Cuando ya tenemos esa asesoría internacional, ese acompañamiento al grupo de líder de coordinación del programa, cuando se puede irradiar la vida de terapeutas que han decidido tomar este camino terapéutico para realizar el enfoque terapéutico ABA en niños con trastorno del espectro autista, cuando se le puede cambiar el panorama de vida a las familias, lo más importante es ver la independencia y la funcionalidad en nuestros pacientes, en los pacientes que ustedes atienden. Uno puede decir como terapeuta, me siento bien porque este paciente, este niño logró esto a nivel personal, esto a nivel de convivencia en su casa, esto a nivel de compartir en grupo, ya está en el colegio, es aceptado, es incluido, participa, está aprendiendo de una persona diferente a su terapeuta, ya está abriendo su espectro y su mente a recibir relacionamiento con otras personas diferente a sus padres, a su terapeuta y de pronto a sus hermanos. ¿Cuáles serían entonces lo más esperado de un paciente a nivel de desarrollo y que llegue a la adultez siendo de qué manera? Ok, mira que esa pregunta no es tan sencilla, ¿sabes? Por lo siguiente, el espectro autista, como lo bien le dice su nombre, también requiere un espectro de avances, ¿sí? Mire, lo decía Brenda anteriormente, el hecho de que un niño por lo menos te mire así sea por lo menos 2 segundos, eso puede ser un logro tan significativo, pero tan impresionante y tan difícil, o sea, se puede cuantificar, pero a nivel cualitativo tiene una impresión que es, de verdad no tiene precio, ¿sí? ¿Cómo? Personas de avances a nivel, inclusive tenemos un chico que está estudiando en la universidad, o sea, tenemos todas las gamas, el espectro involucra avances a su nivel funcional, como el hecho de que ya un niño pueda ser independiente para vestirse solo, o sea, que logramos después de una determinada cantidad de tiempo, el hecho de que él ya no se agreda, el hecho de que él no agreda a otros, el hecho de que una persona inclusive pueda salir a la calle
caminando de la mano con una persona, pero eso puede ser tan significativo como el hecho también que hemos tenido usuarios que ya están estudiando en la universidad carreras y carreras ya para ser profesionales y que dan para ser unos muy buenos por los demás. De hecho, tienen características que dan para que sean los mejores. Personas, he conocido casos de conservatorio, de música, he conocido técnicos, o sea, he conocido niveles profesionales. Entonces, la gama de avances o el alcance es muy difícil delimitarla a un solo punto. Hemos podido tener avances con el solo hecho de que el niño no se agreda, se mantenga y tenga mejoría en su calidad de vida, pero es que miren, o sea, decir mejoría en su calidad de vida y mejorar la calidad de vida de la familia, eso es algo muy grande, eso es algo significativo, no es solamente el hecho de que un chico ya esté en universidad, tenga un cartón profesional, no, eso implica el que pueda vivir, el que sea una persona dignificada, ¿sí? Entonces, vuelvo y le repito, para que se dé respuesta exclusiva a los alcances, es muy difícil delimitarlos, depende de cada niño, por eso es que el análisis de la conducta. No se puede decir, y eso es algo que pasa con frecuencia, mi hijo entonces va a hablar, mi hijo entonces va a ser profesional, mi hijo entonces va a hacer algo, es lo que me dicen muchos papás. Dice, pues depende del nivel que tenga él, le vamos a extraer la mayor cantidad de habilidades para que se logre la mejor independencia y el mejor fortalecimiento de este ser. Por ejemplo, Sí. muchos papás... Hemos logrado... Brenda, un momento, un segundo. ¿Aló? Muchos papás cuando llegan y se enfrentan al enfoque terapéutico, o muchos papás con niños en situación de discapacidad, muchos pretenden que su hijo siga el camino de los hijos de otras familias. Exacto. Lo más recomendable en temas de discapacidad es que uno no siga caminos, sino que uno los cree. Las metas propias de nuestros hijos son tan diferentes y sus capacidades los van a llevar a hacer situaciones y a vivir situaciones muy diferentes a la de los demás, y en ellos serán retos y triunfos y deben ser cuantificados y valorados como tales. Las personas con autismo, lo mayor posible que se esperaría, como hemos visto, es que crezcan y puedan tener incluso hasta familias y se conviertan en el futuro, de acuerdo a la prevalencia de su autismo, hasta en padres de familia, porque así lo hemos visto en eventos internacionales. La pregunta, ¿qué ibas a abordar, Brenda, lo que decía Sergio ahorita? No, iba a complementar lo que Sergio decía. Los logros son personalizados, individualizados para cada niño. Hemos recibido niños que ni siquiera tienen una sonrisa y hemos logrado que en el transcurso de la terapia pues logren sonreír. Hemos tenido niños que ingresan que ni siquiera se sientan, pero nosotros con la intervención logramos no solamente que se siente, sino que se siente realizar actividades estructuradas relacionadas con motricidad fina. Hemos tenido niños que llegan con comportamiento con difícil manejo comportamental y hemos logrado disminuir la frecuencia de esa conducta. Puede que un niño en 4 horas esté realizando aproximadamente unos... Bueno, ahí la perdimos. Había una gráfica para mostrar de pronto incidencia del tratamiento en la población que atiende a Sopormen. Ok, mira, por ejemplo, eso es un ejemplo de cómo se hace intervención en ABA y cómo nosotros hacemos cuantificación o hacemos medición de comportamientos y habilidades, ¿sí? Una conducta que, por ejemplo, no voy a nombrar aquí nombres, obviamente por temas de confidencialidad, pero ¿qué pasa? Y es una conducta interferente con el aprendizaje, son soliloquios, emisión de sonidos ininteligibles o que tienen una dificultad, por ejemplo, en la participación social. Este es un ejemplo de cómo hacemos la cuantificación, una intervención que se hizo en el mes de marzo, abril, mayo, junio. Mira cómo la curva va decreciendo poco a poco por medio de unos procedimientos que estamos realizando, ¿sí? Y estos son conductas que son de difícil manejo, ¿sabes? Porque son conductas que están en función, bueno, luego en otro live les comento a qué se refiere el nivel funcional de conducta, pero es una función que hace que se mantenga con mucha frecuencia. Aún así, el número de veces que pasa de 218 a 82 es un nivel de significancia bastante bueno para en el caso de un niño. Y eso, por ejemplo, en el caso de comportamientos alterados. Mira, por ejemplo, el caso de
Esta es una gráfica de cómo se miden habilidades, ¿sí? Como de un momento a otro, miren esta curva, empieza a haber un estallido, cuando en línea de base hay un niño que, por ejemplo, ni siquiera sabe pedir ayuda, ¿sí? O debe decir dame. Es un entrenamiento tan simple como de que un niño diga dame, pero ustedes si supieran lo significativo que es que un niño empiece a dar instrucciones en función de mando, se llama, dame, con unos tipos de ayuda empiezan a incrementar, y esa es la primera forma como se empiezan a hacer entrenamientos en habilidades comunicativas. Esto todo el tiempo se va midiendo por medio de una cantidad de ensayos, cuántos ensayos correctos obtuvo, y en los mismos intervalos, marzo, abril, mayo, junio, miren cómo en la medida que uno empieza a decrementar conductas alteradas, se van incrementando habilidades. Y este es el paso para lo que tú estabas diciendo, Dairo, en términos de cómo la persona puede empezar a tener habilidades para ser apta para un contexto educativo, apta para un contexto social, empezar a fomentar su participación social y empezar a disminuir además los riesgos que puede representar no solamente con esa participación, sino para con él mismo. En la medida que un niño tenga más habilidades comunicativas, no lo digo yo, lo dice por ejemplo estudios de Loas, en la medida en que tiene mayor comunicación, mucho menos va a ser la frecuencia en términos de conductas autolesivas o heteroagresivas. Ok, ¿algo por agregar en ese punto, Brenda? Eso, que todos estos logros son personalizados para cada niño. Cada niño puede avanzar en una determinada área y puede disminuir un determinado comportamiento. Yo decía, antes de que se cortara la señal, que hemos ingresado niños que tienen, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo de una conducta, por ejemplo, golpearse contra la pared. Esa conducta en una evaluación la hemos identificado que el niño la puede hacer hasta aproximadamente 12 veces durante 4 horas, y pasado aproximadamente como unos 3 meses de intervención logramos que esa conducta disminuya. Dejamos registro, que esa es una de las características de ABA, que como es estructurado, a todo eso se le deja registro. Hablamos de cómo ingresa ese niño con esas conductas alteradas y comparamos pasado 3 meses de intervención, cuánto ha disminuido la frecuencia de esas conductas. Por ejemplo, ingresó con 12 episodios durante 4 horas de la conducta de golpearse contra la cabeza contra la pared, y logramos que esa conducta se desvanezca hasta 8 episodios. Ya ha pasado 3 meses, un ejemplo. Entonces eso es lo importante que hemos logrado. Cada niño por sí solo tiene sus logros, ha adquirido a desarrollar ciertas habilidades, pero cada uno lo hace de forma personalizada, y llevamos los registros porque como lleva un plan de tratamiento también individualizado, entonces los registros de cada niño son... Y mira, Dairo, hay cosas como, mira, tengo usuarios que me lo han dicho, papás que me han dicho, mi hijo ha probado con 30 colegios, llevamos 30 colegios y no me lo quieren recibir en ningún lado, precisamente porque esos comportamientos pueden interferir con algo en su seguridad y demás. En este momento hay chicos que ni siquiera estaban escolarizados, que no me lo recibían en esos 30, ahora los están pidiendo, inclusive me dicen, no, venga, tráigamelo, déjeme. Ya están empezando a ver una oportunidad para que ellos empiecen a participar. Bueno, está cambiando un poco la forma de pensar de la población, de los demás profesionales y de los, digamos, ambientes en los que se desarrollarían estos niños, en aceptarlos más y entender un poco los desafíos que cada uno vive. Ya para cerrar, hay una reflexión y ustedes me van a ayudar, porque la gente ve el autismo como algo lejano y hoy por hoy la prevalencia es aún mayor y seguirá siendo mayor en el mundo. El por qué habrá muchas razones. La única a la que llegaremos algún día se sabrá con investigación científica y mirar efectos en el medio ambiente, efectos sociales, el por qué nacen niños con mayor prevalencia dentro del trastorno del espectro autista. Aunque mucha gente mira el autismo y sus trastornos de forma lejana, aún sin nosotros estar diagnosticados, no es en vano decir que muchos de nosotros también estamos en algún momento, en algún rango de todo ese trastorno, que lo sabemos manejar, que vivimos con él, que no nos hemos percatado del mismo, que las demás personas nos aceptaron tal cual somos
y así hemos vivido, crecido, formaremos familia en el mayor de los casos, pero la gente debe aprender a mirar que muchas de las discapacidades son adquiridas, que muchas de las discapacidades las vamos a enfrentar en algún momento y por alguna circunstancia en una edad específica, y que la prevalencia del autismo seguirá siendo mayor y más frecuente en nuestras vidas, y que para eso es necesario tener estos servicios como una oportunidad de mejorar la calidad de vida y lograr lo mejor en estas personas para que no queden, como sucedía décadas o siglos anteriores, recluidas, olvidadas y en el mayor de los casos heridas por las demás personas a su alrededor. Totalmente de acuerdo, Dairo. Mira, por experiencia propia lo digo, el autismo nos abrió un campo, nos abrió una visión un poco más amplia del tema de la inclusión, ¿sí? Inclusión me refiero a nosotros, inclusión nos referimos a cualquier persona. No todos tenemos la misma velocidad de aprendizaje, no todos nos comunicamos de la misma manera. Cuando yo decía la triada de Wing, que decía dificultades para comunicarnos, para socializar, para socializar, para comunicarnos y manejarnos a nivel emocional. Todos nosotros tenemos, si se quiere verlo en una perspectiva, una dificultad en estas tres áreas, ¿sí? Sí. Por ende, cuando hablamos de autismo, pues estamos hablando también de nosotros mismos. Nosotros también estaríamos involucrados hasta cierto punto dentro de este espectro, dentro de este rango. Por ende, nos abrió la oportunidad de ver, bueno, nosotros cómo aprendemos, ¿sí? En algunas de el área de psicología habla de tipos de aprendizaje, de que algunos son más visuales, algunos son más auditivos, otros kinestésicos, bueno, en fin, todos tenemos formas de ver el mundo, ¿sí? La cuestión es ahora ya tenemos el conocimiento, y es ahora nosotros cómo hacemos para que este mundo sea mucho más ameno para todos. Y Brenda. Sí, Ava nos amplía un panorama de que cada persona tiene una forma diferente de aprender y ellos están aprendiendo de nosotros y nosotros diariamente aprendemos de ellos. El autismo nosotros lo aprendemos a ver más que un trastorno, es un estilo de vida. Un estilo de vida que tenemos que adaptarnos, en donde el niño se adapta a nosotros y nosotros nos adaptamos a su estilo de aprendizaje. No, con el enfoque ABA, practicando con la experiencia de más de 10 años, practicando, que nos hemos dado cuenta que simplemente son tipos de aprendizaje, son un estilo para aprender, y que todos nosotros nos movemos por una motivación, ¿sí? Nosotros nos movemos por un refuerzo, porque si nuestra conducta va dirigida a eso, en encontrar una concepción. Bueno, ahí perdimos la comunicación, pero se toca un tema primordial, la conducta. Todo es conducta, todo es comportamiento. Hoy lo vemos como un desafío, por ejemplo, en mantenernos en orden, en cuidado, distanciamiento social, en cuidarnos y en cuidar a las personas a nuestro alrededor y en adquirir esa rutina de conducta, de autocuidado para no irrumpir en la cadena de contagio, por lo menos de la pandemia COVID-19. Todo es conducta en estos niños y eso es lo que ustedes están haciendo desde el campo terapéutico, adaptarnos nosotros a sus estilos y a sus conductas y buscar como un punto de consenso donde la convivencia se pueda dar y el desarrollo se pueda dar y la integración social de estas personas sea una realidad, ¿correcto? Así es, mira, ya que tú tocas el tema, fíjate, de hecho el tema del protocolo del lavado de manos, del uso del tapabocas, de conductas de autocuidado, se había mencionado desde hace mucho, ¿sí? Tuvo que ocurrir algo en el ambiente que de verdad nos llevara, como dice Brenda, nos motivara a que empezáramos a tener comportamientos y habilidades o hábitos enfocados o enmarcados hacia nosotros. Ahora, por eso yo les decía, llevemos a este mundo hacia un mundo orientado más a la inclusión, al entendimiento, de que todos aprendemos de una forma particular, a llevar a que ese comportamiento esté orientado hacia la aceptación, hacia la tolerancia entre nosotros. Así es. Bueno, les agradecemos a las personas que nos están viendo y verán este material hacia futuro en nuestro canal de podcast, en nuestra página de Facebook, en nuestro Twitter y en nuestro canal de YouTube encontrarán este video. Asopormen seguirá
trabajando en pro de la población con discapacidad y seguirá manteniendo este programa para la población con autismo, dada que su prevalencia es mayor, es más frecuente y son personas que requieren todo nuestro esfuerzo social y profesional para ayudarlas a integrarlas socialmente para que puedan desarrollar su proyecto de vida. Igualmente está diseñado un programa de entrenamiento a padres de familia para que entiendan sobre autismo y sobre todo sobre el enfoque terapéutico ABA, que fue nuestro tema de conversación en este encuentro. Hablar de autismo, hablar de ABA es todo un universo y esto simplemente es la punta del iceberg de toda una teoría, experiencia, práctica y estilo de vida que puede llevarnos a conquistar nuevos escenarios de tranquilidad, independencia, felicidad en las familias y sobre todo en los niños que son objeto de nuestro trabajo. Muchas gracias a Sergio, coordinador del programa ABA de Asopormen, y a Berenda García como formadora del mismo programa. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Dairo. Que estén muy bien. Vale.